Bueno, primero me presento yo, soy Manuel Cuesta. Me imagino que habéis conocido este evento desde mi perfil de Instagram o desde mi canal de Telegram, la mayoría. Otras personas habéis conocido este evento a través de Sara, de Marina o de Micaela o directamente de Cherif. Os agradezco mucho que estéis aquí y yo estoy muy agradecido de que Marina, Micaela y Sara estén hoy para poder entrevistar a Cherif principalmente. Yo estaré de escudero, apoyándole por detrás si hay alguna cosa que también yo me atreva a contar, pues perfecto. Pero me interesa mucho que él hable, que le escuchéis, porque vamos a hacer un residencial en verano, el del 4 al 11 de agosto, que dirige él, que tiene mucho esos días del trabajo que él lleva cultivando durante 40 años, más de 40 años, y que os recomiendo muchísimo. Entonces creo que es muy buena oportunidad poder escucharle. Sara es psicóloga, psicoterapeuta, es especialista en trastorno alimentario, pero además es una mujer que lleva muchos años también trabajando con Cherif, conoce muy bien el trabajo desde dentro, es además mi compañera y es una mujer con una sensibilidad muy madura para poder reconocer mucho de lo que Cherif trae y quizás esté también acompañando varios de los trabajos que Cherif está haciendo. Marina, ella es psicóloga especializada en perinatal, con mucha experiencia en todo el acompañamiento a familias, a madres y en todo ese proceso de ese cambio vital tan relevante. Y Micaela también es psicóloga con experiencia y con todo el trabajo con familias y con adolescentes, ¿eh? Entonces, quiero darle paso ya directamente a Marina, que va a ser quien va a empezar las ruedas. Al principio vamos a ser un poco más formales, luego ya nos iremos organizando de manera más orgánica, ¿eh? Pues nada, buenas noches a todas y a todos. Bueno, yo con el título, ¿no? de este encuentro, ¿no? De este espacio, lo primero que me salía, ¿no? El preguntarte, Cherif, era qué son los cambios vitales para ti, ¿no? Este título tan grande y que acoge dentro esto. Bueno, ya me toca darles bienvenidos a todos. Es un gusto. Estoy un poco nervioso, ¿eh? Porque bueno, con tanta gente y con cuatro mujeres preguntando, ya cuento contigo, Manu. No me dejes en el de apoyo trasero, ¿eh? Yo cuento contigo porque parte de mi trabajo es un trabajo de grupo, es un colectivo que trabaja y yo cuento mucho por mi propia personalidad con que seamos realmente un equipo trabajando. Cambios vitales, ¿a qué me refiero? A cambios quizás que sean en nuestras vidas importantes y pueden ser desde cambios, desde, desde el primer cambio que a mí ha sido digamos, mi tema de trabajo, que es el primer pasaje, el cambio que tiene que ver con el nacer, con pasar del agua al aire, que es pasar de la oscuridad a la luz. Y sobre ese primer cambio vital, porque de ahí se trata de un tema de vida o muerte, y es vital porque de ahí venimos, de ahí es un tema que tiene que ver con la existencia en el ámbito, digamos, perinatal o en torno a esa primera casa que nos recibe, y es vital porque eh, en nuestra cultura todavía nos falta tomar conciencia de que ese pasaje es importante hacerlo con conciencia, con una dimensión, digamos, humana, donde la emoción, donde la autorregulación, donde lo sagrado también se ha tomado en cuenta. Y mi premisa para contestar a tu pregunta es que ese primer momento o esa transición primordial, la pregunta que me he hecho, todavía estoy abierto a que se vaya nutriendo la respuesta, es que
el cuerpo recuerda, la mente, quizás la conciencia nuestra de hoy en día, seguramente no. Es un evento que es meramente vivencial, pero la premisa es qué tanto cuando hay otros cambios, por ejemplo, cuando el niño o la niña va a la escuelita, el primer momento donde sale de la casa, desde otro ámbito, ojalá seguro, para ir hacia un proceso de socializar, qué tanto ese otro cambio está con la memoria o con una memoria que se reactiva, que tenía que ver con las posibles dificultades que todos hemos tenido en el primer pasaje. En algún momento hablaremos seguramente de las dificultades de ese primer momento, pero la intención de cuando haya, por ejemplo, una separación en una pareja, que es otro momento vital, o por ejemplo un exilio, que ha sido parte de mi experiencia, también refleja momentos muy vitales. Si hay una muerte en una familia, es una despedida que implica un cambio importante. Y yo diría que esos son los grandes cambios, pero para contestar a tu pregunta diría que los pequeños cambios del cotidiano, de la vida de todos los días, también son cambios que están a lo mejor también, diría casi contaminados por ese primer cambio que es el nacer. Así que vital son todos los cambios. Ahora, unos más quizás determinantes porque abren nuevos ciclos o abren espacios, digamos, de inicio de un proceso diferente. Sí, contesta, ¿no? La dimensión, ¿no? que puede tener el tema de los cambios vitales, ¿no? Tomando como esa fuerza, ¿no? En ese inicio de cómo venimos, ¿no? al mundo de primera y el reflejo que se va teniendo luego en esos otros pequeños cambios que va viendo, que son diarios, ¿no? Y bueno, completo algo que ahorita se me ocurre decirte, es que ahí estoy muy enfocando mi trabajo hacia el cambio personal. Es decir, cómo también el proceso, digamos, terapéutico o el proceso de crecimiento o el proceso de madurar o de sensibilizarnos también está contemplado dentro de lo que se llama cambio. Y con la ayuda de Manu a veces nos planteamos también cambios a nivel sociales, a nivel colectivo, pero digamos, mi propia experiencia viene más bien de mis enfrentamientos a una vida donde el cambio ha sido muy, como una columna vertebral muy importante y por lo tanto me he dedicado a ver cómo yo desde mi propia experiencia he aprendido a surfear los cambios, y a digerirlos y a sacarles, Convivir digamos, con ellos, ¿no? eso. Mm, Fíjate que a mí hay una cosa que me iba viniendo cuando te iba escuchando, claro, aquí ya a mí se me van apareciendo ya muchas ideas que no hay un cambio mm, inherente, por lo menos en las mujeres, ¿no? O sea, ¿no? Como en la parte de nuestro propio ciclo hay un cambio continuo, ¿no? A nivel hormonal, ¿no? A nivel de nuestro cuerpo, de nuestra sintomatología, y cómo esto también es una forma, ¿no? de enfrentarnos a un cambio, ¿no? Como un cambio, como si hubiera unas estaciones dentro de nosotras, ¿no? También. Mm. Yo no creo que sea eso el privilegio de las mujeres, sino que nosotros hombres también estamos seguramente a un nivel sutil confrontados a cambios quizás no tan evidentes, pero obviamente la vida nos invita al cambio. El madurar, el crecer, es cambiar. Y en ese sentido, la metáfora del nacer como proceso de pasaje inicial es también contemplar la vida como una secuencia de nacimientos, pequeños o grandes, pero que todos sean, ojalá, abordados desde una actitud y una apertura que les dé la vitalidad que se merecen. Bueno, me imagino que vamos a entrar después en todo lo que son las dificultades de encontrar, digamos,
las respuestas que hemos puesto en el trabajo para atender de manera consciente, de manera gentil, de manera abierta esos cambios. Había otra cosa que, ¿no? Hablando entre nosotros también nos parecía importante, ¿no? Que es lo que había hecho ¿no? Que en ti te hiciera inclinarte, ¿no? O decantarte o interesarte por el trabajo con los cambios vitales, ¿no? Y en especial con el nacimiento. Es interesante porque esa manera de ahorita de colocar el trabajo en torno a los cambios, para responderte, viene de varias convergencias, tanto personales en mi vida, como también en cuanto a lo que he empezado realmente a atender ese tema del cambio cuando me di cuenta en procesos terapéuticos corporales, donde mi nacimiento mismo había sido un nacimiento donde había mucho miedo, mucha violencia y, digamos, una sensación de muchísima angustia. Cuando he podido vivir como experiencia, eso fue en México a mis 26, 27 años, esa primera experiencia que para mí fue como la apertura hacia una pregunta y una vocación de trabajo. ¿Qué pasa en el nacimiento? ¿Cómo es posible que el nacimiento tenga, al menos en mi propia realidad, un impacto tan fuerte? Y ha sido esa experiencia de conectar con una especie de regresión muy dolorosa, muy angustiante, y preguntarme, bueno, ¿será eso que yo vivo, que está compartido con otros, con otras, en una cultura, y repito, que obviamente ha tenido un ritmo muy lento para poder concientizar y reconocer el impacto del bien nacer o de lo que es un nacer desde un marco que descuida el ritmo de la mamá, descuida el ambiente, descuida, digamos, elementos básicos que veremos y que hace que eso que se vive de forma traumático, yo creo que no está en relación a la experiencia misma de nacer, sino al contexto cultural, a lo que está en torno al nacer, a nuestra dificultad como sociedad de reconocer ese momento como un momento que requiere que lo podamos honrar desde una actitud de mucho aprecio y de mucho cuidar esos momentos. De ahí viene un primer impacto en mi propio proceso, porque yo venía de la matemática, no soy ni psicólogo, ni soy, digamos, no vengo del mundo, digamos, de la terapia, pero a raíz de mi propio proceso de cambio y de sensibilizarme y de abrirme a lo que es la experiencia corporal, los cambios corporales, y a partir de un crecer con el apoyo de mis terapeutas, que fueron dos importantes hombres, a lo menos, que fueron Rafael Estradavilla y después Claudio Naranjo, que fue como mis dos tutores en cuanto a mi crecimiento, y todas las mujeres que han sido también, desde mi primera mujer, Blanca, y mi última mujer ahora, Catherine, son elementos que me han acompañado también a ese proceso de crecer, de cambiar internamente. Y yo creo que otro momento importante que me ha despertado, digamos, la vocación de trabajar con el nacimiento fue después el encuentro con el Claudio, que me dio la otra dimensión de que hay todo un marco, digamos, sistémico, culturalmente, que se traduce en el ambiente familiar, que nos condiciona y frente al cual el cambio se vuelve más difícil. Entonces, esta dimensión de trabajar no solamente el nacimiento, como lo hacía al principio, pero también de poder enfocar la mirada a qué pasa con la relación niño-niña con papá y mamá o con el contexto, el sistema familiar. Cuando empecé a entender la importancia de los limitantes
para cambiar, porque había un condicionamiento, había como automatismo que están aprendidos desde la carencia que vive el infante frente a su petición de atención, de ser visto, en fin, todo lo que implica la dificultad de vivir en un sistema familiar que es como es, imperfecto, con padres que están en camino, y como desde la niñez aprendemos también a estructurar una personalidad que después, obviamente, el carácter, la personalidad, no va a facilitar, no va a dejar como muy abierto el campo a explorar, indagar espacios nuevos. Eso fue un segundo elemento que más allá del condicionamiento del nacimiento, el condicionamiento familiar que limita. Y después, dentro de mi proceso personal de crecer también, esa dimensión que podríamos llamar esencial, algunos la llaman espiritual, otros transpersonal, pero una dimensión que tiene que ver con aquella parte que podríamos decir natural o aquella parte esencial de nosotros que de repente se revela, de repente se muestra en momentos muy particulares y donde podemos tener como esa visión de que hay un cuerpo, una, un cuerpo que sabe mucho más que la pequeña mente y que ese cuerpo cuando puede autorregularse de manera intuitiva, instintiva o espontánea, a mí me fue como un darme cuenta que hay una dimensión sobre la cual puedo anhelar retornar. Y eso me ha dado también una dirección hacia por dónde ejercitar el cambio. Desde esa conciencia que por momento ha sido como oasis en mi propia vida de, hay un cuerpo que cuando se le libera de todos los condicionamientos, esa bola de condicionamiento que pueden ser mentales, emocionales o conductuales que me limitan, cuando eso se coloca en un aparte, aparece como, wow, otra dimensión que es la que llamamos esencial y que es importante recordar. Y en ese intento cotidiano de recordar, ahí yo creo que se fortalece una dirección de cambio. Esa emergencia de mi preocupación por el cambio viene de varias fuentes externas e internas, que no ha sido una línea recta, ha sido un proceso, ha sido un camino, ha sido un adelantar, un retroceso, un descubrir nuevos elementos, perderme en el camino, en fin, no, no hay recetas o no hay una forma de yo relatar ese proceso sin insistir que es un proceso, justamente. Es un proceso que no es lineal y que tiene sus altas y bajas, sus momentos de verdad y sus momentos, digamos, de confusión también, a lo menos para mí. Eso ha sido así. Yo soy psicóloga y trabajo con niños, con adolescentes y con sus familias, claro, y también con adultos. Y ahora te escuchaba y me preguntaba primero, bueno, tengo varias preguntas que hacerte, pero primero como tú hablas del trabajo con el cuerpo, como el paso a otra dimensión, a otro lenguaje, pero tengo todo el rato la pregunta de cómo es la manera vuestra de trabajar, cómo será este residencial, ¿no? Si podéis explicar alguna cosa para tener una idea. O sea, me pregunto esto porque yo soy terapeuta Gestalt también, pero siento que, por ejemplo, en la Gestalt sí que se trabaja con el cuerpo, pero en realidad estamos todo el rato sentados. Entonces, básicamente. Y luego vengo de hacer otras formaciones en las que realmente estamos todo el rato sentados y delante de un PowerPoint. Y tienen su función, o sea, la lectura, no sé, me ayuda a estructurar o incluso a poderme explicar,
Pero me pregunto, bueno, como no tengo ninguna idea de cómo es esta manera vuestra de trabajar y también pienso en como em, cuál es vuestro fuerte de alguna manera y que me pueda aportar a mí en consulta un trabajo que no sea meramente teórico, como del que yo estoy más bien acostumbrada, ¿no? De haber estudiado la carrera, de haber hecho másteres en los que también estaba visualizando terapias, ¿no? Como todo en 2 dimensiones. Entonces me pregunto en vuestro caso como qué es lo exclusivo, ¿no? Qué es lo que vosotros sí me podéis aportar que esto que yo ya llevo cursando no me ha aportado en terapia. Mira, yo diría, y tú lo mencionaste, lo primero es el énfasis, o a lo menos integrar el cuerpo, la vivencia corporal dentro del proceso terapéutico. Y es fácil decirlo, pero el cuerpo en nuestra educación, en nuestra cultura, es un cuerpo que básicamente lo vivimos casi desde fuera. Nos cuidamos la imagen del cuerpo, cuidamos la apariencia, pero pocas veces tenemos la oportunidad de poder habitar y por lo tanto vivir desde dentro lo que es digo, de vivir, la vivencia corporal. ¿Cuáles son las sensaciones que acompañan mi momento? ¿Cuáles son las tensiones? ¿Cuáles son los dolores que el cuerpo me refleja? ¿Cuáles son las alegrías y los dolores de este cuerpo? ¿Cómo se expresan en mi actitud corporal? Pero más que todo, ¿qué tanto me permito o aprendo a enfocar mi atención, mi capacidad de hacerme presente desde esa dimensión corporal, desde esa dimensión meramente existencia, desde el cuerpo que se reconoce y se sabe vivo porque lo expresa, nos informa desde la sensación? Entonces hay todo un trabajo que para mí me parece importante de sensibilización, de educación de la atención para poder enfocarla hacia esa casa que llamamos cuerpo, y en el cuerpo está la dimensión emocional, obviamente con todos los climas emocionales que pueda haber, y también en ese cuerpo está la dimensión mental, el ser humano desde su capacidad de conocer, del lenguaje, simbólica. Todo eso es parte, digamos, de un enfoque que se pretende y es un enfoque holístico en que abarca, envuelve esas 3 dimensiones. Lo cognitivo, aprender desde el entender, quizás desde la capacidad de comprender, la posibilidad también de una educación emocional. Muchos de nosotros nos hemos vuelto en ese mundo casi analfabeta de lo que es la vivencia emocional, poder poner un nombre sobre lo que es tristeza sin que sea entendida como una emoción negativa, como lo que a menudo está presentada, o poder hacer algo que Manu está desarrollando, que es tan importante, poder discernir lo que es una rabia sana, que es una rabia constructiva, una rabia que empuja, como ese primer movimiento del bebé que se afirma, de lo que es una rabia contaminada y que ha sido, digamos, o reprimida o olvidada, y cuando se expresa se vuelve más odio, más destructiva, y poder hacer esas diferencias, no solamente desde aquí, sino desde el cuerpo. Es como todo yo diría, una educación emocional que estamos creando también en esos talleres. Y está la otra parte con la cual empecé, que es la educación sensorial. Hablamos de la educación física en la escuela, pero no es nada educativa. Es un cuerpo al servicio de la mente, es un cuerpo que solamente se aborda desde lo competitivo, cuando el cuerpo es, es donde puedo realmente asentar lo que es mi experiencia, poderla
descifrar, conocer, atender desde una conexión que se hace básicamente desde lo atencional. Y hay todo un proceso en nuestros talleres de lo que llamo yo a veces una pedagogía de la atención, cómo poder recuperar esa atención que en general es muy visual en nuestro mundo, está hacia afuera y es muy mental. Pero ¿cómo? Y es parte de ejercicios, de ensayos, de jugar para poder atender, es decir, colocar atención y una atención que sea lo más neutra posible, sin tantos juicios, sin tanto compararme, sin tanto criticarme, sino una atención que abraza, envuelve, le dice que sí a la experiencia tal como es. Y suena fácil decirlo, que es fácil decir sí a lo que hay. Vaya, el primer cambio, y yo creo que a lo mejor yo estoy mucho hoy en día porque estoy escuchando a un hombre que ha sido discípulo de Durkheim, un gran psicólogo influenciado de un lado por el cristianismo, por otro lado por todo el Oriente, Durkheim, pero su discípulo Casterman habla de cómo la atención, cuando es neutra, es capaz de decirle sí a lo que hay. Y él dice, y da un ejemplo, dice, hoy amanecí, vi que estaba lloviendo y dije, chin, está lloviendo. Mierda, está lloviendo. Lo que muchos nos decimos internamente. Y en un detalle como eso del clima, cómo reconocer los no a la vida, los no a la experiencia, los no que están condicionados con eso que hemos dicho antes, el sistema familiar, el sistema social, el nacimiento y todo lo que son las circunstancias que me han acompañado. Pero atender con un sí, una atención que dice abrazo la experiencia, por más dolorosa, por más difícil, o por más bonita, por más alegre que sea, con esa apertura indiferenciada que no hace diferencia. Wow, ya de por sí es todo un viaje. Y no hay una receta de un día decir, ya entendí cómo se hace eso. Es un proceso de ir en un camino de ejercitar esa disponibilidad atencional, que llamamos presencia, para poder poco a poco ir más allá del clima. Y bueno, si está lloviendo, decirle sí a la lluvia, pero bueno, hay momentos que son más complicados en la vida, como puede ser una muerte o puede ser un divorcio, y cómo decirle sí a eso que la vida también nos coloca, nos ofrece. Entonces, desde ahí hay todo un trabajo donde el cuerpo es un vehículo importante, donde la atención es otro recurso que desarrollamos. Y hay algo que me encanta ponerlo en español porque la palabra suena como anticuada, pero me gusta que se choque un poco, recuperar el sentido de la gentileza, de poder atendernos desde la amabilidad, para poner otro nombre, desde la benevolencia, para ponerlo también de otra manera, que es algo que en una cultura que es cada vez más violenta, cada vez más veloz, hemos perdido esa capacidad de bien tratarnos, esa calidad de vida que pasa por una actitud, digamos, gentil de uno hacia uno. Entonces, es otro elemento. Cada vez que me encuentro con un límite en mi cuerpo y mis movimientos, porque mi cuerpo o ha envejecido o porque el cuerpo está tenso, en lugar de querer violentar este momento y decir, pues no está bien, no le digo que sí al límite, tiendo con el no a pelearme, ¿cómo poder entender que el sí viene acompañado de la gentileza? ¿Cómo encuentro desde ahí hay un bloqueo? ¿Cómo me adentro en el bloqueo? ¿Cómo lo visito? ¿Cómo lo dialogo? ¿Cómo me conecto y aprendo a atravesarlo o simplemente a decirle que sí? Y ese sí
cuando es desde la atención y desde la gentileza, hace un primer cambio que es esencial. El cuerpo agradece esa actitud y ese sí, porque se siente atendido. Y desde ahí hay un primer cambio, la aceptación de lo que hay. En cuanto a cambio, a lo mejor es el primer y más importante cambio que necesitamos ejercitar en nuestro cotidiano. Lo que hay es lo que hay, me guste o no me guste. Decirle sí a esto que hay no quiere decir que me resigno, no quiere decir que tiro la toalla, sino que observo con menos filtro lo que está y desde ahí a lo mejor viene un movimiento, una reflexión, una emoción que puede entonces encaminarme a buscar opciones desde esa realidad. Pero saber dónde estoy, qué estoy pisando y la realidad de qué es lo que me conforma hoy por hoy es el punto de partida para, si quiero plantearme un cambio hacia una dirección, saber de dónde salgo, de quién soy en este momento. Y hay cambios que se darán desde una intención, desde una voluntad, que es mucho la dimensión psicológica, y hay cambios que se van a dar desde la naturaleza propia de un cuerpo, de una vida que sabe hacerse cargo del cambio. Y ahí es soltar el control y poder disponerse a que eso, que es la sabiduría de la vida misma, del cuerpo mismo, pueda operar más allá de que meta manos o no. Entonces ahí estoy empezando a dar como dos dimensiones del posible cambio. Uno intencional y que se vale, y otro que tiene que ver con la intención de soltar el mando y confiar en que hay un proceso interno que va más allá de la pequeña mente, más allá de las pequeñas emociones y más allá de las pequeñas conductas. Y que rebasando todo eso se abre un espacio nuevo. O sea, la pregunta es, esta disponibilidad atencional de la que tú hablas, ¿qué es lo que se trabaja? Y se trabaja a través del cuerpo y entiendo que de movimientos corporales y de cómo reeducar o redirigir la atención hacia adentro y no tanto hacia afuera como la tenemos, como estamos acostumbrados o neurotizados en nuestra cultura, ¿no? Me pregunto, yo barro para casa, ¿vale? Yo estoy con niños en consulta, estoy con adolescentes en consulta, estoy con mamá y papá en consulta. Entonces, como ¿qué recursos, cómo me puede servir todo este trabajo para poder acompañar en lo emocional, para poder acompañar en la crianza? O sea, ¿qué cosas concretas, igual, no sé, con algún ejemplo concreto, no sé si sería posible esto, pero ¿cómo me puede ayudar a mí en consulta este trabajo? Y a mí me gustaría poner también un pequeño encuadre primero. Yo tenía una terapeuta, Cristina Di Cuzzo, que ya murió porque tuvo leucemia. Yo tenía muchas ganas de cambiar, ¿no? Y ponía mucho énfasis en cambiar, ¿sí? En cambiar. Yo quiero cambiar mi forma de ser porque me trae problemas. Quiero cambiar para llegar a un estadio donde ahí voy a estar bien. Quiero llegar a ser no sé qué o a saber no sé cuánto, a poder entrar en un espacio donde finalmente iba a poder descansar, ser feliz, en fin, cada quien le pone la palabra que quiera, ¿no? No sentir dolor nunca más, No no, sentir dolor, no no sentir perderme, no volver a hacer miedo, no daño, no sentir volver... miedo nunca más en mi vida, sí, sí. Eso, que no me hagan daño a mí. En fin, encontrar un espacio que sería como un espacio burbuja, que en realidad eso tiene una respuesta asociada a una cultura que nos atraviesa, donde tenemos una idea de retorno al paraíso, de expulsados del paraíso y un paraíso al que volver. Y con esa idea, cada quien la vamos orientando según nuestra biografía, según nuestra historia, y cada quien se ha imaginado lo que es volver al paraíso, lo que es retornar ahí. Cuando estamos muchas veces hablando del cambio, hay una intención de encontrar un paraíso particular. Cada quien puede imaginarse el que sea.
muy potenciado está el tema del dinero, ¿no? O el tema de llegar a cierto estatus social o a cierto conocimiento. Cada quien tendrá su historia. Pero esta terapeuta me decía, me dijo un día, me miraba y decía, cambio, cambio, cambio. Dice, si todo es tránsito. Y dije, pues es verdad. O sea, yo estaba esperando llegar como, ¿sabes? Como plataformas, como en el Super Mario, que iba a pegar un salto, iba a llegar a a una plataforma, entonces ahí ya estaría yo en un cierto nivel y luego otro cierto nivel y que iba a ir escalando niveles de Yo lo conciencia, de pienso ahora sabiduría. esto, ¿eh? ¿Eh? Yo lo pienso ahora esto. Bueno, y a lo mejor, y a lo mejor yo lo sigo pensando y no me doy cuenta, pero la cosa es como que el descanso no está en un sitio al que llegar, no es un cambio que se vaya a producir y ahí voy a descansar, sino que el descanso que yo puedo experimentar es en la confianza en cómo me voy ajustando en los cambios de la vida. Para mí es cómo encontrar ese punto medio que no es un espacio, como decía Cherif, no es un espacio de donde no me pase nada, sino al revés. Me están pasando cosas constantemente y seguramente mi sensibilidad, que es lo que propone Cherif, sensibilizarnos para poder reconocer mucho más los matices de mi experiencia y la relación con el medio, y desde esa capacidad de poder sensar, que estamos acostumbrados, yo lo escuchaba a Cherif decir, acostumbrados a pensar, cuán acostumbrados estamos a sensar. Es decir, cuán en nuestra educación hemos perdido uno de los sentidos fundamentales. No son cinco, hay más. Y quizá un sexto es la propiocepción. La Incluso capacidad en de el lenguaje, saberme. ¿no? También, ¿Sí? como que incluso en el lenguaje también, como estoy diciendo que no, porque yo siento que no puedo hacerlo, no, estoy pensando que no puedo Eso hacerlo y es, eso me hace sentir de otra manera, ¿no? Como eso esto es, también me ha petado la cabeza el momento en el que me lo dijeron, ¿no? Y es como cambia todo, eso es. bueno, cambia mucho, vaya, no sé. Mm, Eso es. Es mm, decir, la atención está muy versada, muy orientada hacia no el pensamiento, sino un tipo de pensamiento. En lo concreto es sin cuerpo, estoy a merced de los pensamientos, a merced de la tortura neurótica. mm. Entonces, lo que Cherif está proponiendo es abrir una dimensión de la propia conciencia de ser que va mucho más allá del pensamiento que yo en ese momento estoy teniendo. Sin cuerpo estamos a merced de los pensamientos. De Muy la claro. tortura. Es una tortura. Mira. Y da igual si hay personas aquí más mentales, más emocionales o más tal. Da igual, es una tortura. Estamos todos en esa tortura. Y yo nada más retomar el ejemplo que tú decías del sentir, que es más un pensar. La palabra sentir está muy asociada a la emoción, pero pocas veces a la sensación. En nuestro lenguaje es muy pobre en cuanto a la sensación sentida y percibida desde dentro. Y contestando un poco tu pregunta también, yo creo que nosotros no buscamos recetas de cómo vas tú con tu trabajo, atender con técnicas los niños o las familias que tú ves. Quizás el énfasis es la calidad de presencia, la calidad del encuentro, la calidad del momento, desde lo que eso tiene que ver con la atención y hacerse presente implica un proceso personal, implica un camino, implica un ir puliendo esa atención para que no esté tan contaminado por todo lo que acaba de mencionar Manu, que está en la cabeza, pero está también en emociones distorsionadas o en actitudes, comportamientos también muy limitantes desde un condicionamiento. Entonces, es pulir esa presencia para que cuando estés tú en contacto con una familia, ellos puedan reconocer que tu presencia es de por sí abrazando, escuchando, mirando, respirando con eso que está pasando. Y de alguna manera, si ellos perciben que estás desde ahí, eso ya es un primer espacio de cambio.
el Claudio insiste mucho La- en que tanto la técnica que va a ser operante, sino la presencia, el poder ofrecer calidad de presencia. ya. Como la Escucha, actitud solo te la puede transmitir una persona, ¿no? sola, dímelo otra vez. La actitud, solo no sé cómo es la frase, pero es como la actitud solo te la puede transmitir una persona, o sea, solo lo puedes aprender a través de alguien, no es algo que yo pueda leer, ¿no? O que en un libro, ¿no? O sea, me estás hablando de eso, ¿no? Que el trabajo, entiendo que del trabajo en como afinar y sensibilizarme en lo sensorial, en la atención, en el cuerpo, yo igual podré ver cosas en mis pacientes, en los padres o en los niños o en los adolescentes, o simplemente mi actitud a lo mejor les sirve a ellos también para sensibilizarse. No te llevarás quizás una técnica, sí te llevarás técnica para tú practicar en tu cotidiano un espacio, digamos, de mayor conexión, de mayor acoplamiento entre atención y experiencia. Mm. Y eso es lo que te va a permitir, desde la sensibilidad, desde la apertura, poder encontrar con una vinculación con el otro, familia, niños, esposo o tus propios movimientos con mayor nitidez, con mayor entrega. Y eso es lo que puedes rescatar, digamos, de un taller con nosotros, donde vamos a trabajar. Hay una técnica que es muy, muy sencilla, que es, por ejemplo, alentarte, ir más lento. Suena fácil decir, pues sí, pero el mundo, la inercia social está en una cultura donde la velocidad es premiada y la velocidad atropella esa atención cuando se trata de volcarla hacia adentro. Entonces, al decir hacer las cosas un poquito más lento, suena fácil decirlo, pero eso se puede lograr con el espacio grupal, con una dinámica donde el silencio y el movimiento en cámara lenta, por ejemplo, por momento, nos vuelve a saborear el gusto o lo que nos ofrece de repente la lentitud como capacidad de contactar. Pero vuelves a salir del taller y la vida te atrapa. ¿Y cómo hacer para poder sostener esa conexión? Por momento recordar, ok, hemos aprendido que desde lo lento me conozco mejor, me acompaño mejor, con lo que hay, ya de por sí. Pero ese cambio de lento hacia lo lento abre opciones. La calma nos regresa como una oportunidad de ir para adentro y de reconocer todos esos mecanismos que de repente nos alejan, nos desconectan, nos hipnotizan en otros cuentos que nos contamos. Por ejemplo, te digo, si tú vas a tu taller, al taller nuestro y después a tu oficio, y si recuerdas de vez en cuando alentar, como lo estoy haciendo ahorita, la voz, estar en presencia, recordar que eso me va a ayudar a conectar contigo, el otro lo siente y lo agradece Tanto. mucho. Lo has ido diciendo, Cherif, pero vosotros y tú, Cherif, llevas años haciendo talleres en México, en Alemania, Francia, España, ¿no? Y, y en los diferentes países a veces hay modos de emocionar diferentes, digamos. Pero ¿qué es lo universal o qué es lo que os habéis encontrado como que es universal y que nos atraviesa desde la cultura, ¿no? Como dificultades, por un lado, y después lo has ido nombrando, pero también qué es lo que ayuda, qué es lo que es de ayuda y qué es universal. Bueno, es una pregunta que yo la vivo, como dices tú, en carne propia, porque cuando estoy en México, obviamente el contexto, los grupos son muy expresivos, son desde una entrega, desde la confianza, muy desde el niño o niña que se coloca ahí.
y dentro de la cultura más europea, no tanto la española, que todavía tiene ese rasgo de expresividad, la cultura alemana y francesa, son más discretos en cuanto a emoción, a expresión emocional. No quiere decir que no sean emocionales, pero tienen otra forma de adentrarse y de compartir su emocionalidad. Entonces el elemento cultural sí lo noto y me gusta mucho lo que hacemos con Catherine, mi compañera, en organizar talleres donde hay una mezcla de cultura. Cuando hacemos un SAT donde hay españoles, alemanes, franceses y de todo el resto del mundo, gente de Singapur, de África del Sur, darnos cuenta que más allá de la cultura, es cierto que hay como en lo humano una disponibilidad y una capacidad, un potencial, para decirlo, de ir creciendo en esa dimensión atencional, en esa dimensión de lo lento, en esa dimensión de ir generando una cierta calma, poco a poco, una calma interna que va a permitir la emergencia de eso que los cuerpos humanos, que sean africanos, que sean nórdicos o latinos, hay un potencial que se sabrá expresar o desvelarse. Creo que es una palabra que se podría decir. Entendiendo que también en eso de que hay culturas diferentes, hay estructuras temperamentales, de temperamentos diferentes. Hay gente que son más, y tú lo sabes por el trabajo que hacemos juntos con la Carmen Cordero, hay gente que son más mentales, donde la estructura se apoya más en lo mental, la estructura sana, el cuerpo tiene esa prevalencia mental. Hay otras personas que son más relacionales y necesitan del otro para aprender y conocerse. Y hay gente que son más de motricidad, desde el hacer poder entrar en un autoconocimiento. Pero teniendo esas preferencias que vienen desde la genética de cada quien, el cuerpo, la sabiduría del cuerpo es que es capaz de acoplarse a los cambios, lo que decía Manu, esa capacidad de plasticidad, si es que la vamos trabajando. No sé si fui claro, pero hay un elemento universal, pero no es que el camino sea universal. La velocidad, el mundo y la cultura, que es la nuestra hoy en día, nos infantiliza, nos pone más en contacto desde la velocidad con la parte más loca nuestra y más violenta nuestra y más con la carga de un pasado no digerido, que una cultura que a lo mejor, no sé, habrá países todavía que tienen mayor conexión con el cuerpo, hay países que tienen más lentitud. El México que yo conocí en los años 80 era un México más lento. Y yo creo que un regalo que me dio México es eso. Hay más tiempo que vida, Cherif. Vamos alentándonos. Y eso me ha permitido un madurar a un ritmo que no es el ritmo que me exige lo social o lo externo, un ritmo que el cuerpo, si se le da al ambiente, encuentra por saber ser respetado y se despliega desde un propio ritmo. Y lo mismo con el nacimiento. Regresamos a que en el nacer, ese tema de que la violencia obstétrica empieza desde el estrés hospitalario, empieza desde el lugar donde la postura, todo que va en contra de que la mamá con su bebé puedan encontrar juntos, mamá, bebé y situación, digamos, contextual, un ambiente que da espacio para que ella encuentre su ritmo sin excesiva presión y con toda la tecnología que cuida que no haya dificultades. Pero esa dimensión del ritmo y del contexto amoroso, respetuoso, de no empujar, de acoger lo que hay, es un
todavía es un sueño. Ahí hemos avanzado, pero hay mucho más por avanzar. ¿En Eso qué, es. en qué, igual para vosotros está muy claro, pero en qué veis que el primer paso, el primer tránsito, que es el nacimiento, está violentado? ¿En qué cosas? Has dicho algunas, pero no es tan fácil de ver, ¿no? Esta cuestión de la prisa, ¿en qué se empuja a la madre, por ejemplo? Es que, bueno, en un contexto de la salud hoy en día en los hospitales, me imagino que el estrés que vive el médico, que vive el obstétrico, que vive la partera, si es que acompaña, de repente, desde el contexto mismo y desde la realidad del hospital, que es una realidad donde se atiende más la enfermedad, el embarazo no es una enfermedad, Mm, pero que haya posibilidad de atender complicaciones y que la tecnología es importante y nos va a salvar vidas de bebé y de mamá. Sí. Lo que falta en ese contexto es la dimensión de humanizar el parto, de poder, por ejemplo, tener una postura que la mamá escoge, que no es la horizontal, o tener los tiempos que ella necesita para ir adentrándose con confianza a sus propios ritmos, mm, ver lo que el cuerpo en ese momento le va ofreciendo de gestos, de movimiento para ayudarla a parir. Y eso implica un ambiente donde el miedo no esté. Parte del tema con el nacer es que lo estamos asociando, y es parte de la cultura también, es un momento que implica riesgo, ¿sí? Pero hemos hecho del parto algo tan peligroso que la mamá, desde ahí y desde el médico que asienta su autoridad como médico, a veces asustando para quedarse en manos, digamos, del control, de repente la mamá con miedo está contraída, la mamá con miedo está tiesa, la mamá con miedo no puede adentrarse en un movimiento más autónomo, más organísmico, más autorregulado. Se interrumpe ahí lo que el cuerpo sabe hacer por el miedo. Y hay tantos elementos que hemos ido ganando, por ejemplo, ahora la presencia de papá, que también acompaña, ha sido un paso importante para humanizar el parto, porque es un apoyo para ella, es un apoyo cuando papá recibe el bebé y entre los dos hay esa primera vinculación con el recién nacido o nacida. Hay tantos, podemos entrar en muchos elementos que cuando el bebé nace, todo a veces los tiempos que implica de separación con mamá son momentos que pueden ser muy angustiosos para un bebé y poder dejar a que la conexión se haga de forma sostenida, de un bebé dispuesto a oler, escuchar el corazón de mamá desde el pecho de mamá, es una manera para el bebé también de restablecer una confianza. Desde dentro estaba envuelto en la matriz, en esa primera carta organísmica, y después son los brazos de mamá, el aliento de mamá, la mirada de mamá que le va a dar al bebé durante los primeros meses este lugar que es la continuidad de esta primera casa intrauterina en brazos de mamá. Ahí sigue el bebé necesitando enormemente de este contacto, de esa fusión, y es poco a poco que va a aprender a reconocerse como diferente y poco a poco todo el proceso de autonomía, individuación, etcétera, etcétera. Pero la cultura nuestra también es apúrate de crecer, rápido hazte grande. Y desde pequeño estamos pronto a la guardería, pronto en que des los primeros pasos, hay esa exigencia que no respeta después los propios ritmos que son muy personales de cada infante. Entonces el tema del ritmo es un tema que se ve en el nacimiento atropellado
y que la cultura constantemente nos pone como en un mundo, te decía, donde lo que se aprecia es la velocidad, la eficiencia rápida. Eso es como decía Manu, es un proyecto muy cultural. Yo veo las mamás africanas y las mamás latinas que todavía cargan en rebozo sus bebés aquí en el pecho o atrás en el hombro, y que saben cuando el bebé va a tener sus necesidades de orinar o de hacer, de defecar, por ejemplo. Anticipan esos momentos porque hay un acoplamiento donde se sostiene ese espacio de encuentro, cuerpo con cuerpo, atención con atención, y eso permite que el movimiento de crecimiento sea mucho más, ¿cómo puede ser la palabra justa? Armónico, no empujado. Y ahí pasa por una confianza básico que hay un cuerpo que sabe crecer, que sabe aprender, nada más darle los elementos para que eso se dé. Es una vuelta, no te escucho, una vuelta a lo orgánico, ¿no? A lo propio. Y pensaba en que estamos muy dentro de percentiles y etapas y como fechas y edades donde las cosas tienen que hacerse, ¿no? Y que después cuando estamos de adultas y adultos yo tendría ya que superar esta ruptura o yo tendría ya que estar adaptada, ¿no? Porque hay un baremo en el que se dice ya tendría, ¿no? Como que está fuera de lo orgánico y lo propio, ¿no? Que es lo que yo rescato mucho de vuestro trabajo, una vuelta a lo orgánico desde la sensación, que no es una idea de lo que yo tendría que hacer o una idea de lo que mi hijo tendría que hacer, sino de cómo yo me siento momento a momento con él o con ella, ¿no? Sí. Y, y Armónico, dices tú. ahí levantas un tema que en cuanto a tiempos y ritmo, lo mental es muy veloz, Sí. lo emocional es más lento y lo orgánico puede ser que lo que decía Manu al principio, tenemos ganas de cambiar así a toda prisa y que eso sea, la cultura es de instantaneidad, ¿no? Y los procesos, creo que de fondo los procesos son lentos. Los cuerpos requieren para madurar una vida larga y no es por nada que las culturas orientales trabajan con que podamos sostenernos vitales en una vida de anciano, porque el cambio requiere de todo un proceso que pensar que se va a dar como se consume una experiencia así, es otra ilusión. Yo veo para mí conmigo mismo y con mis maestros y los maestros de mis maestros, cómo el cambio esencial requiere de tiempo y práctica y estar en la tarea en el sentido de no olvidarse que no se llega, como decía Manu, y ya la hice, ya puedo descansar, que es un continuo acoplamiento con atención, circunstancias que van cambiando y estar alerta desde la calma, que no es fácil para poder surfear o bien que mal, y a veces uno se hunde ahí bajo del agua, traga agua y se nos fue. La ola nos atropella, porque la vida, hay situaciones vitales wow. A mí me gustaría comentar un tema ¿no? A colación de esto que ha salido de la parte más perinatal, ¿no? De cómo se empuja, ¿no? Hay algo que yo llevo pues, 12 años metida en el universo, desde que yo me quedé embarazada, ¿no? Me sumergí en el universo perinatal desde un lugar primero muy mental, o sea, de entender, ¿no? De muchos libros. Y todavía a día de hoy me sigo encontrando de manera bastante intensa, ¿no? El querer llegar al parto, al embarazo, ¿no? Desde un sitio muy mental.
¿no? ¿Qué libros me leo? ¿No? Y falta cuerpo todo el rato, ¿no? Como estar desde el cuerpo en ese proceso de embarazo, de parto, ¿no? De acompañar al nacimiento al bebé que viene. Y una cosa que me genera curiosidad, no sé, Cherif, cómo lo has vivido tú, ¿no? En todos estos años que llevas trabajando, es con todos los avances que sí es verdad que va habiendo, ¿no? En lo perinatal, ¿no? Los hospitales empiezan a tener otra mirada y los profesionales, ¿no? Mm, ¿Cómo es que no hay más propuestas desde el cuerpo, ¿no? O sea, eh, y hay tanta parte tan, tan formativa, tan de conocimiento, ¿no? Desde una educación tan formal. Y propuestas como la tuya, ¿no? Que yo estuve el año pasado, a mí me parece un trabajo que digo, ¿cómo no están las matronas, ¿no? Ginecólogas, o sea, cómo no hay, porque allá están trabajando además también acompañando un proceso vital muy importante, pero ellas también están continuamente poniéndose en contacto con eso. ¿Qué pasa ahí, no? ¿Qué está pasando para que no se acceda ni el cuerpo esté tan presente ni en las clases de preparación al parto, ¿no? Es como cabeza, cabeza, cabeza. Estás apuntando hacia una cultura europea occidental que se ha quedado en esta parte, ¿no? Esa dicotomía entre mente y cuerpo, esa separación es muy clara. Al parecer, me imagino, en África o en países orientales puede ser que no sea tan fuerte, digamos, el acento puesto en lo cognitivo, que haya más como aprendizaje desde lo emocional o desde lo relacional o desde la acción. Pero para mí, sí, sí, me encantaría hemos tenido a un, no sé cómo se dice, matrono, no sé si existe la palabra, pero obviamente yo cuando trabajé en México también estaba con una mujer, una ginecóloga que preparaba a las mamás para el parto, y yo durante un rato estuve trabajando con los papás para prepararse para lo que es la paternidad, para lo que es acompañar a esa mujer con los cambios que tiene. Y ahí también hay toda una necesidad a nivel social de concientizarnos de cómo es atender el embarazo, cómo atender a nivel familiar, eh, prepararnos para ser padres en un proceso de maduración, digamos. Y eso requiere de un acercamiento que incluya no solamente el conocimiento aquí, pero el conocimiento desde el corazón, desde la parte más relacional, emocional, y obviamente desde el cuerpo y sus formas de tocar, las formas de comunicarse con la propia experiencia. Para mí sigue siendo un, un espacio donde necesitamos sensibilizar a los jóvenes. Me ha encantado trabajar con gente que se preparan para embarazarse y poder dejar esas semillas de que puede haber embarazos que se vivan desde la atención, desde la conciencia corporal, desde un parto gentil, humanizado, dulce, dicen los italianos. En fin, cómo poder entrar en esta fase de vida con el anhelo de, de abrirse de lo más amorosamente a ese proceso de embarazarse y dar a luz. Y es que yo defino a veces la neurosis o el carácter, la personalidad, en fin, todos esos patrones que vamos aprendiendo muchas veces para sobrevivir, como tomar distancia del contacto. En el contacto, ahí hemos tenido momentos de mucho dolor que a lo mejor no hemos podido atenderlos y desde ahí
la solución es distanciarnos, cada quien con su método y su forma de hacerlo. Y en esa distancia pierdo el contacto conmigo, me salva, me ayuda a poder sobrevivir en momentos que son difíciles, en momentos donde los recursos que tengo son contener la respiración, insensibilizarme, desplazar mi atención hacia otras áreas de mí donde no hay ese contacto y hacer todo un trabajo de volver a ese contacto, a contactar conmigo, es, desde mi punto de vista, un acto heroico. Y es un acto heroico porque no estamos en una cultura que, que reconozca eso. Es una minoría de una minoría de una minoría. Es, es difícil hacer ese contacto. Y cuando, Marina, tú decías, ¿cómo es que hay muchas formaciones donde por qué no ponen el cuerpo? Yo digo, es que es un reto, porque implica un contacto y ese contacto va a implicar sí o sí un proceso personal del terapeuta. Y no es fácil que el terapeuta se adentre en su propia búsqueda o en sus propias, a veces, oscuridades o lagunas. A veces lo que encontramos es amor, que estaba por ahí olvidado. Pero realmente en ese ejercicio de acercarse es todo un reto. Y ya que ha comentado, ha hablado de Carmen Cordero, que es una mujer que trae todo un conocimiento desde la biología, desde la psicoterapia, y también tiene el legado de Humberto Maturana y de Varela. Maturana lo que pone es que el amor es legitimidad, es legitimar, es dar el reconocimiento de que eso que pasa es lo que pasa. Por eso es difícil de trasladar lo que Cherif pone, pero yo me quedo con qué es lo común. Preguntabais qué es lo que es transversal. Yo no tengo tanta experiencia internacional como Cherif, pero las, a mí me llega que mucho de lo que une es la dignidad, porque nos sentimos muy indignos con muchos aspectos de nosotros, de nuestras vivencias. Muchos nos sentimos malos o inadecuados o insuficientes. Y esa parte que yo recojo de Cherif de dignidad, para mí tiene un valor que no he podido encontrar. Es algo que no he podido encontrar en otros espacios. Es parte de su trabajo, muy, muy esencial. Y quizá con lo que tú decías, Micaela, también dentro de la consulta, lo han dicho ya, no es tanto llegar a un sitio o una técnica específica, sino es más una cualidad de la relación que desde esa presencia aporta nuevos campos, nuevas posibilidades, nuevos enfoques. Aparece lo creativo porque no estamos tan fijados en una posible solución, sino que estamos juntos en un espacio compartido donde puede aparecer algo que ni siquiera habíamos contemplado antes de eso. Y decía Paniker esto de que la, la paz no se da, la paz se recibe. Y desde ahí no sé si una persona que está realmente con esa apertura y en esa presencia se transmite eso. Yo creo que hace falta realmente, quizá que uno esté allí, pero también la disponibilidad del otro para recibir, la sensibilidad del otro y la voluntad del otro para recibir. Entonces, Sheriff hablaba de México, y yo que he estado un poquito en México también, hay zonas de México que a mí me rebasan de velocidad, de estrés, ¿no? Hay zonas así, pero yo creo que tú, Sheriff, has estado receptivo a recibir esa quietud, esa lentitud y con lo que te traía esa lentitud. ¿No? Porque si no, no es la lentitud de fuera lo que inspira, sino tu percepción o tu disponibilidad eh, a recibirla, me imagino, ¿no? Es decir, tú como una parte muy activa desde la receptividad. Y ellas tres conocen el trabajo de Cherif, se han acercado y yo creo que las preguntas que han lanzado han sido súper valiosas, pero a mí me sabe con muy poco, como que estábamos calentando motores
Me ha parecido bellísimo cómo lo habéis puesto. Os quiero agradecer mucho lo que habéis estado aportando hoy y además ellas están planteando hacer un podcast de las tres juntas, que por eso las quise invitar yo, para animarlas también a que tiraran adelante, porque me parece que tienen mucho que aportar. Y os quiero agradecer eso. Y también mucho a ti, Cherif, 40 y pico años, toda mi edad, tienes toda mi edad de experiencia y de las cosas más bonitas que yo veo de ti es tu sencillez, que eso junto con toda tu experiencia es obvio o es muy evidente que eso se transforma en sabiduría. Te lo agradezco mucho y encantado de que estés y con muchas ganas os quiero animar. Si queréis más información sobre el residencial que haremos este verano, no, no es porque lo organice yo, lo organizo yo porque creo mucho en él. Si no, no lo organizaría, no perdería el tiempo, que no es mi trabajo. Pero lo organizo porque creo mucho en eso. Pero no quiero terminar yo hablando, quiero que terminéis vosotras con una palabra y Cherif al final. Ahí. Bueno, gracias por la oportunidad de poder conversar, qué gusto, qué gusto. Igual yo me quedo con la cuestión de lo legítimo, ¿no? De cómo es eso de legitimar, qué me creo que es legitimar y qué en realidad es legitimar, ¿no? En mí y en mi... Como eso me ha quedado como último sabor y muy agradecida. A mí me sale Bueno, una frase. Oh, perdón, Marina. Tira, tira. yo quería, bueno, yo me quedo con ganas, ¿eh? Tengo sueño y eso hace que mi cuerpo me esté diciendo, voy hacia abajo, pero como que, ay, cuánta hambre, ¿no? De poder hablar de estas cosas y agradecer este embolado que nos han metido, Manu, porque un buen empuje. Agradecer también poder charlas contigo, Cherif, me parece todo un honor. Y, y yo, hay algo como que me lleva un poco al principio también de las charlas, ¿no? En eso que decías del decirle que sí a lo que hay, pero no desde aquí, desde la cabeza, ¿no? Como un sí, que es un cambio de relación, que para mí esto es una de las cosas que yo también me llevé bastante del retiro, que es el cambio en la relación con lo que está pasando, ¿no? Como si mi cuerpo le dijera que sí, ¿no? O sea, todas mis hormonas, mis células, ¿no? Algo ahí. Y como esto es, bueno, no es algo que nos puedan dar una recetita, ¿no? Una fórmula, una frase o una técnica concreta, sino que, bueno, que requiere una presencia de tiempo, de estar, de caerse y levantarse, ¿no? Bueno, yo animo mucho a que entréis bueno, a que probéis el trabajo que hace, a que lo experimentéis, porque es más de sentirlo que de entenderlo. Muchas gracias. Y bueno, no sé qué decir, que me quedo con mucha curiosidad, porque hemos estado hablando mucho, pero que necesito práctica, ¿no? Y igual hacer este formato, que ya lo viví así, ¿no? Hace tiempo, pero hacer este formato con una parte más práctica también, o que haya un coloquio, o que se haga pues alguna dinámica donde se pueda ver el trabajo y después poder hablarlo y poder compartirlo, pues sería guay. Eh, y, y nada, pues no sé, me llevo como esta cosa de la mirada, estamos con la mirada puesta afuera, pues con la mirada para adentro, ¿no? Y que no es la primera vez que oigo esta frase o esta palabra, pero como que ha cobrado otra dimensión también para mí. Y, y ya está, pues con curiosidad me voy, con curiosidad. Mm, Gracias. Pues yo no sé qué decir, pero mejor no voy a decir nada, nada más agradecerles desde la presencia y gracias por acompañarnos. Me encantaría escucharlos a ustedes también. Y bueno, será para otro momento y Mm. cuídense, cuídense mucho. Muchas gracias por participar. Un fuerte abrazo. Chao.